Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 9 de este trimestre. El título de la lección es El juicio previo al advenimiento. En esta semana vamos a descubrir, estudiar y aprender muchas cosas que son cruciales para tener un conocimiento claro de la verdad en cuanto al plan de salvación. El título de esta lección es El juicio previo al advenimiento. Algunas personas están preocupadas pensando si a lo mejor su nombre ya fue revisado en el libro y que tal vez ya están condenados sin saberlo. Esta es una pregunta que pulula en todas las iglesias de nuestra denominación alrededor del mundo. ¿Será que Dios ya pasó lista de su nombre o de mi nombre y ya no hay nada que hacer? Esta semana vamos a descubrirlo. Por ejemplo, vamos a estudiar, a comprender y a descubrir cuál es la visión clara y concisa de ese juicio del que tanto hablamos. Seguidamente, vamos a comprender cómo es el modelo del juicio y vamos a comparar ese modelo con lo que habla esta lección en esta semana. Pero también vamos a estudiar cuál es el tiempo de ese juicio. ¿Dónde está? ¿Será que está en el pasado? ¿Será que está en el presente? ¿O será que está en el futuro? Eso vamos a comprender esta semana. Pero como si fuera poco, vamos también a descubrir cuándo terminará ese gran día de juicio. Y para finalizar, vamos a disfrutar entendiendo quiénes tendrán la seguridad de la salvación de manera responsable en sus manos aquí y ahora. Estudiemos, comprendamos y descubramos la lección de esta semana y recibamos de esta manera la bendición que nos envía nuestro Padre Celestial estudiando esta hermosa lección. Muy bien. El versículo clave de la lección de esta semana a memorizar se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo número 7, el verso número 27. Es muy importante entender el trasfondo de este versículo. Y para poder entender el versículo 27, usted tiene que leer por lo menos el versículo 22 o del 22 hasta el 26 para poder comprender este versículo. Resulta que esta es, de alguna manera, lo que está revelando el profeta Daniel en el capítulo 7 y 8 de Daniel. Ahí está basada la lección de esta semana. Leamos el versículo número 22. Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Como usted puede ver, se está de alguna manera haciendo juicio, se está desarrollando toda la historia del mundo en el capítulo 7 de Daniel. Pero al ver las cuatro bestias, al ver la bestia que se divide en cuatro, y entonces dice que todo esto aconteció hasta que vino el anciano de días. O sea, hasta el día del juicio. Y dice más, y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Los santos del Altísimo reciben el juicio, dice, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Quiénes recibieron el reino? Los santos. En otras palabras, este juicio es para vindicar a los santos del Altísimo. Versículo 26. Pero se sentará el juez, oiga bien, estamos hablando de juicio, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Está hablando prácticamente del rey que está reinando en el fin del tiempo. Dios le quitará ese reino, dice versículo 27, ahora sí leámoslo. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Recuerde, estamos hablando del juicio, pero el juicio es para determinar el culpable. El verdadero culpable no es usted, no soy yo, es alguien. Y aquí lo vamos a entender. Así es que en el día del juicio, espere usted, sí, claramente, recibir
el reino de nuestro Padre Celestial. La lección de esta semana es una lección poderosa. Si usted puede comprender el mensaje de la lección de esta semana, seguramente usted va a tener paz y seguridad en el conflicto de los siglos. Esta semana podemos entender que Jesucristo utilizó varias facetas. Por ejemplo, después de su muerte, Jesús comenzó una nueva fase de su obra por nosotros. Llegó a ser nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. De acuerdo a Daniel, capítulo 7 y capítulo 8, se trata del juicio final. Y el día de la expiación, el día del Yom Kippur, era un modelo, era una forma de ese gran día del juicio final. Esto es algo escatológico porque pertenece al tiempo del fin. Día de expiación porque fue prefigurado por el servicio del día de expiación en el santuario celestial. Así que es algo histórico, algo escatológico. Y vamos a ver, veremos, dice, que el juicio es una buena noticia. Estoy leyendo la parte de abajo de la lección de esta semana. Veremos que el juicio es una buena noticia porque nuestro Dios actúa en favor de su pueblo, juzga a favor de ellos ante el universo que los mira y le otorga entrada al reino de Cristo, la culminación de todas sus esperanzas como seguidores de Dios. Si hay una esperanza gloriosa, si hay una esperanza hermosa, si hay una gran esperanza, es la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene a decidir de una vez y para siempre cuál es su lugar y cuál es mi lugar en el reino de los cielos. Y mientras usted siga al Cordero por donde quiera Él va, usted estará con Él y yo estaré con Él. Entraremos en su patria celestial y seremos ciudadanos del reino eterno. Estudiemos la lección de esta semana. Veamos qué nos dice la lección del día domingo con el tema que es la visión y el juicio. Muy bien. En la lección del día domingo es la base principal para despegar, para entender todo lo que es la visión y el juicio. Recuerden que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. En el libro de Daniel, en capítulo 7, versículos del 1 al 14, la lección nos muestra qué es lo que estaba pasando. Y dice, describe el profeta Daniel, dice, yo Daniel, dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y dice Daniel que él miraba que el mar contendía, los vientos peleaban en contra, y que del mar surgió, dice, una bestia que era como un león. Después surgió otra bestia que era como un oso. Seguidamente salió otra bestia que era como un leopardo. Y después surgió la bestia terrible, que tenía dientes de hierro y que desmenuzaba todo. Y dice que de repente tenía, entre sus cuernos salió un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño hablaba blasfemias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahí se está descorriendo la historia de este mundo ejemplificada en Daniel capítulo 2, donde Nabucodonosor, él tuvo un sueño donde era la estatua, ¿se acuerdan? La estatua que era la cabeza de oro, ¿verdad? Después sigue la parte de plata, después de bronce y después de hierro. Esta misma imagen que miró el rey representa Daniel 7. Pero algo interesante que me encanta cómo la Biblia lo describe. Dice, él estaba viendo como esta bestia terrible. Él estaba enfocada en esta bestia terrible, que tenía dientes de hierro y que desmenuzaba todo. Pero me encanta lo que dice el versículo 9. Estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días. O sea, todos los reinos del mundo estaban corriendo y de repente, dice Daniel, hasta aquí llegaron. Hasta que fue puesto trono, dice, y se sentó el anciano de días. Sigue descorriendo el velo Daniel, dando la revelación. Y me impacta el versículo 13. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre,
que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino uno que jamás, nunca será destruido. Así que esta es la visión del reino. Entonces, esta es la visión del juicio final. No estamos hablando del día de la expiación. Estamos hablando, ahí está Dios, ahí está Jesucristo, ahí están los ángeles, los testigos. El cuerno pequeño llegó a ser el principal enemigo de Dios y de sus santos. Entonces, de repente, la atención de Daniel se volvió de la tierra oscura a una escena brillante de juicio en la sala del trono celestial. Allí estaba el tribunal. Aquí vamos a ver en primer lugar lo que es el tribunal. En segundo lugar vamos a ver lo que es el resultado de este juicio. Y en tercer lugar vamos a ver quiénes son los que reciben el reino. Aunque ya lo leímos. Dice, y finalmente la transferencia del dominio y del reino del Hijo del Hombre. Dios el Padre se describe como un majestuoso anciano de días, el sabio y prudente juez por excelencia. El Hijo del Hombre representa a la humanidad, a Jesús mismo, en el tribunal celestial. Ahora, Cristo está ahora siendo aquí de juez en este juicio. Ahora, veamos los registros. La lección habla que está en la Biblia, en toda la Biblia, no podemos leerlo todo. Dice que está el libro de la vida, ahí está tu nombre registrado, ahí está mi nombre. Está el libro de las memorias, ahí están las memorias, están las tentaciones resistidas, las cosas buenas que hemos hecho y aún las cosas malas. Allí está el registro fiel que los ángeles han registrado. Está el libro de las acciones justas de los santos también. Pero está también el libro de Dios. Y ese gran día de esa visión de este juicio va a llegar un día muy pronto, donde tu nombre y mi nombre va a ser revisado. Pero todavía tenemos un tiempo de gracia. Lo tienes tú y lo tengo yo. Mientras tú estés vivo, yo esté vivo, tenemos ese tiempo de gracia. Ahora, imagínese usted que Dios nos va a juzgar. Dios va a revisar nuestros libros. Dios va a ver cuál es nuestra condición. Ese día va a ser un justo juicio de Dios. Y recuerde que así como el macho cabrío, que era por Azazel, Dios va a decir, este es el condenado, este es el culpable, este es el mentiroso, este es el que hizo caer a todos los hijos de mi reino. Por lo tanto, será condenado la serpiente antigua de una vez y para siempre. Todas tus obras, buenas o malas, Dios en la persona de Jesucristo las ha borrado con su sangre. Tú eres salvo en el nombre y por la sangre de Jesús. Somos salvos por gracia. Efesios capítulo 2, no por obra de justicia, para que nadie se gloríe. Puedes tener confianza en aquel gran día, cuando tengamos frente a frente a nuestro Padre Celestial, para hacer un juicio justo, santo y perfecto. Recuerde que en el propiciatorio, donde estaba la ley que realmente nos condena, donde hemos caído, está sobre ella, el propiciatorio están los ángeles. El propiciatorio significa el asiento de la misericordia de Dios. Allí es donde se hace el juicio. El juicio y la paz, dice, se besaron. Misericordia para ti y para mí, salvación eterna, ¿para quiénes? Para los santos del Altísimo. Continuemos con la lección de esta semana. Descubramos qué nos dice la lección del día lunes con el tema que es modelo del juicio. Muy bien, la sección del día lunes es una sección que podemos decir es el modelo del juicio. Como su título lo dice, es un modelo, es como quien dice algo que nos puede servir de referencia para entender lo que es el juicio investigador del cual nosotros hablamos tanto entre nuestros hermanos. Para nosotros muchas veces el juicio investigador es que Dios tal vez está tratando de hurgar, buscando dónde tenemos faltas para acusarnos, para condenarnos. No, ese es el trabajo del diablo. El diablo es el que está presente con cada falta en nosotros, él es el acusador. Dios no está haciendo eso. Dios mira a Cristo, quien es el que nos justifica. En este día se presenta el juicio que tuvo Adán y Eva. Dice que Adán oyó la voz de Dios allá en el huerto del Edén
Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Adán dijo, me escondí porque tuvo miedo. Él y su mujer se escondieron porque tuvieron miedo al oírle la voz del Señor. Y el Señor le dijo, mira, vengo a investigar qué es lo que pasó, porque me he fijado que las hojas de los árboles se han caído, me he fijado que los frutos se empezaron a echar a perder, algo pasó y vengo a pedirte cuenta, vengo a hacer un juicio investigador. Entonces Adán dijo, bueno, lo que pasó es que comí del fruto. Ah, sí pasó, sí, pero la mujer que me diste fue la que, porque la mujer que me diste me dio, yo comí. Y la mujer, así se justificó Adán, buscó una excusa. Y después Eva dijo, bueno, yo comí porque la serpiente me engañó. Entonces Dios empezó a investigar más y después encontró a la verdadera culpable de la falta de Adán y de Eva, era la serpiente. Entonces Dios dicta una maldición sobre la serpiente y a Adán y a Eva, mejor dicho, le da una esperanza. Génesis 3:15. Pero entonces Adán y Eva fueron juzgados, fueron de alguna manera, se les hizo un juicio investigador, asimismo a Caín, asimismo a Sodoma y a Gomorra, y así Dios juzgará en el tiempo del fin para ver quién es el verdadero culpable. Recuerde, la serpiente engañó a Eva, Eva le dio a su marido y Adán comió, y así el pecado pasó a todos los hombres. El concepto de un juicio investigador es bíblico. El proceso judicial de Dios a menudo incluye una fase de investigación e indagación. Recuerden, hay documentos registrados. El libro de las memorias, ahí está registrado. Los ángeles llevan un fiel registro de todas nuestras tentaciones resistidas, de las obras buenas y malas. La investigación involucra deliberación y equidad. A menudo es pública. Dios permite que otros vean por sí mismos qué está haciendo. O sea, Dios está haciendo un juicio verdaderamente todos los días. Tú y yo decidimos para salvación o para perdición. Ese es el carácter. Entre más hacia la salvación tú decides, quiere decir que tu carácter es cristiano. Pero si tus decisiones son a lo malo, a lo malo y a lo malo, y más a lo malo, entonces vas a la perdición. Dios va a determinar un juicio para encontrar el verdadero culpable. Así es que los ángeles, dijimos, llevan un fiel registro. Los libros no son para Dios, para que recuerde más fácilmente, sino para beneficio de los seres celestiales que los rodean, quienes a diferencia de Dios no saben todas las cosas. Ellos no entienden el pecado, los ángeles, pero ellos están registrando cada acto nuestro. Así es que el juicio y el resultado del juicio se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 22. Dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Quiero terminar con esto. Ustedes tal vez han leído alguna vez que la hermana White habla que se ponen de frente los dos Adanes. Adán, el Creador, y Adán, Jesucristo. Se encuentran. Y Adán, el primer Adán, esto es el esposo de Eva, dice que tira su corona a los pies de Cristo. ¿Por qué? Quiere decir que Adán, el que pecó, el que cayó, el que la serpiente engañó a su mujer y la mujer le hizo comer a él y lo hizo caer, él fue salvo. No puede encontrarse con Cristo si no fue salvo. Así es que los santos del Altísimo recibirán el reino. A menos que tú decidas para mal, no estarás en el reino de los cielos. Así es que debemos de reconocer humildemente que la obra que Cristo es perfecta, santa. Hemos de ser sencillos. Dios nos ha perdonado, Dios nos ha hecho salvos. Yo no tengo nada que me haga merecedor de la salvación. Es Cristo. Por eso tenemos que darle honra y gloria. Simbólicamente hacer como Adán, tirar la corona a los pies de Cristo. El hecho de que los hijos reconocidos de Dios estén representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas debe inducir a todos los que profesan su nombre sentir humildad y escudriñar profundamente su corazón. Así es que sencillamente yo acepto los méritos de Cristo. Él me ha salvado, Él me ha redimido. Aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Hemos de fiar en Cristo. Cristo antes, Cristo durante y Cristo después. Él es el que merece toda honra y toda gloria. El juicio que vimos en esta lección
que pasó allá en el Edén, va a haber un juicio en el final. Y ahí va a salir el verdadero culpable, la serpiente, el diablo, Satanás, el mentiroso, el condenado. Él no tiene nada, él es un ladrón, mentiroso, engañador. Y tú y yo, como te dije hace ratito, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia. Que venga el juicio para determinar quién es el verdadero culpable y cómo tú y yo hemos sido salvos por la sangre de Cristo Jesús. Somos el pueblo de los santos. Continuemos con la lección del día martes y descubramos qué nos dice en este día con el tema que es el tiempo del juicio. Muy bien. La lección de este día es una lección que es muy importante y voy a pedirle que por favor ponga mucho cuidado, trate de no distraerse, porque entender este día, esta lección es muy profunda. Recuerde, el día de este martes, el tema es el tiempo del juicio. Apocalipsis 14, versículo 7 dice, la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo es el tiempo del juicio? Ya está bien claro. Apocalipsis dice, la hora de su juicio ha llegado. Esa es la primera cosa que quiero que entienda. La segunda cosa que quiero que entienda bien claro es la siguiente. Algunas personas piensan que la iglesia adventista del séptimo día ya no es la iglesia de Dios. Y usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Usted no debe de creer lo que la gente por allí dice. Recuerde, esta iglesia fue levantada proféticamente y es la iglesia que es la que va a llegar hasta el tiempo del fin, la iglesia de Dios. Y le digo esto porque existe la iglesia nominal. La iglesia nominal es la iglesia que está allí, la que va todos los días o de vez en cuando a la iglesia. Esa iglesia nominal es la que está inscrito en los libros de la iglesia, registrado en los libros de la iglesia. Pero la iglesia militante es el montón, o sea, todos los que estamos allí, son los que militan, los que están participando, actuando en el escenario de la gran controversia. Esos somos todos, ahí nos vemos todos. Y ahí vemos las debilidades, las imperfecciones humanas, los problemas de la iglesia. Pero la iglesia triunfante es la iglesia que triunfa, es la que llega al reino de los cielos. Y esa es la iglesia invisible, esa es la iglesia que Dios conoce claramente por nombre, por apellido, los tiene registrados en su libro y son su especial tesoro. O sea, ¿somos todos los que estamos? Sí. ¿Somos todos los que vamos al reino de los cielos? Ese negocio es prerrogativa de Dios. Recuerde que el Señor separará a los cabritos y a las ovejitas. El profeta Daniel en el capítulo 7 dice que miré yo, dice, una bestia espantosa y terrible. Y se quedó contemplando a esta bestia terrible, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Daniel se empieza a ver que esta bestia terrible desmenuzaba y hacía guerra contra los santos. Y dice que hablaba palabras contra Dios mismo. Y dice, pero todo esto ocurrió, ¿verdad? Después de haber visto las 4 bestias que contendían como el mar, y que surgieron las 4 bestias, el león, el leopardo, el oso y la bestia terrible. Pero esta bestia terrible dice que surgen de 10 cuernos y que derriba a 3 cuernos y uno de ellos es el cuerno pequeño que se levanta. Y en ese proceso llega el tiempo del juicio, porque dice Daniel capítulo 7, versículo 26, dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Hablando de la bestia. Versículo 27, y el reino y su dominio y la majestad de todos los reinos debajo de todo el cielo se ha dado, oiga bien, esa majestad de todos los reinos se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. En otras palabras, el juicio es para determinar el culpable verdadero y el que tiene que ser liberado. El juicio investigador del que tanto hablamos es el juicio previo al advenimiento de Jesucristo. La Biblia describe el juicio como que sucede durante el tiempo cuando el poder del cuerno todavía existe. Sigo leyendo, el dominio del cuerno es quitado solamente después de que el tribunal se reúne para juzgar. Entonces, cuando termine el proceso judicial, todos los reinos de la tierra serán destruidos. En ese proceso del juicio, los juicios de Dios caerán y van a ser destruidos todos los reinos de este mundo. Pero ya se hizo un juicio investigador, ya se revisó quién era
un miembro nominal, un miembro militante y un miembro triunfante de la iglesia del Señor. El juicio debe ocurrir, oiga bien, el juicio ejecutivo debe ocurrir antes de la segunda venida. Es un juicio previo al advenimiento, que comienza comienza algún tiempo después del tiempo y del tiempos y del medio tiempo, o sea, después de los 1260 días o años de los cuales habla Daniel y también dice Apocalipsis. Ahora, el juicio ejecutivo, esa es otra cosa, esos son los juicios. En la ciudad donde yo vivo queda aquí cerca otra ciudad que se llama Huntsville. Huntsville es una prisión, mejor dicho, una ciudad que tiene una prisión donde están los prisioneros condenados a muerte. Ellos ya fueron condenados a muerte, pero cuando los ejecutan, cuando les quitan la vida, ese es el día del juicio ejecutivo. El juicio investigativo ya se hizo, ya se determinó quién era el verdadero culpable, ya fueron condenados los condenados que están allí, pero ahora falta que los ejecuten, como las leyes terrenales así lo dicen. Y entonces ese día ejecutivo, a algunos los ponen allí y les meten una inyección y con eso los matan. Ahora, en los días de estos reyes comienza el juicio y la salvación se va a determinar para los salvos y para los perdidos se va a determinar perdición. Y en el juicio ejecutivo es diferente. Los santos son recompensados en el momento del advenimiento de Cristo. Oiga bien, el juicio ya se dio. Ahora los santos reciben el reino, que presupone que hayan sido juzgados. En forma similar, los impíos, incluyendo los poderes demoníacos, serán juzgados durante el milenio antes de que Dios ejecute su juicio final. En otras palabras, va a haber un juicio final, el juicio ejecutivo. Entonces descenderá el fuego del cielo y los consumirá. Y dice, y el inicuo, hablando de la bestia, al cual Dios matará con el espíritu de su boca, con la espada de dos filos. Pero el fundamento de Dios está firme. Y Dios conoce los suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo. Así que Dios conoce, Dios te conoce, Dios me conoce a mí. Y sabe si tú eres parte de su reino. Sabe si yo soy parte de ese reino. Pero ahorita estamos en el tiempo de gracia. Y si tú decides en favor del Señor, y si yo decido en favor del Señor, seremos salvos. Pero si decidimos de parte de la bestia, de parte de la serpiente antigua o de parte del falso profeta, entonces seremos echados al lago de fuego que arderá con fuego y azufre para siempre. Así es que necesitamos estar conscientes del tiempo del fin. Se está haciendo hoy un fiel registro de quienes estamos de parte de Jehová. Y yo te invito, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Estamos definidos, hemos decidido seguir a aquel que nos ha salvado, porque Él es digno de toda honra, de toda gloria. Que venga el tiempo del juicio. ¿Por qué? Porque yo espero cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia. Descubramos qué nos dice la lección del día miércoles y aprendamos de este tema que es ¿cuándo terminará el juicio? Eso vamos a estudiar seguidamente. Muy bien, gracias por continuar con nosotros en esta lección. En realidad, como pueden ver, se ha tomado más del tiempo prudente, ha sido una lección un poquito larga. Discúlpenme por eso, pero en realidad esta lección es muy importante. El tema de este día, su título es, el día miércoles, y su título es, ¿cuándo terminará el juicio? Esta es la pregunta de este día. Y para entender toda esta lección, yo le podría decir que ¿cuándo terminará este juicio? Es sencilla la respuesta. Cuando recibamos a nuestro Rey y Señor y Salvador llamado Jesucristo. ¿Cuándo terminará el juicio? Hasta que recibamos a nuestro Señor en gloria, viniendo en majestad, nosotros vamos a dar por concluido este juicio del que tanto hemos hablado. Así que, ¿cuáles son los resultados del juicio anterior al advenimiento? Ya los leímos en el libro de Daniel, capítulo 7. Vimos cómo Daniel describe el sueño o las visiones que él tuvo, donde miraba el mar y los vientos que contendían, dice, y vio 4 bestias, vio al león, vio al oso, veo al leopardo y a la bestia terrible que tenía dientes como de hierro. Realmente esto ha de haber aterrado al profeta Daniel. Dice que él quedó observando y quedó viendo que de esa bestia terrible con 10 cuernos surgieron
dice, de esos 10 cuernos surgió un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño dice que derribó a 3. Y de esos 3, todavía dice que a los santos del Altísimo los hollaba con sus pies y hablaba cosas terribles contra Dios. Y en ese proceso que descorre a Daniel 2, del que estamos hablando también, aparte de Apocalipsis, dice que mira que se sentó el juez se sentó a juzgar. ¿Y cuál es el resultado de este juicio? Vimos que el juicio resulta en varias acciones de largo alcance. El número 1, el resultado de este juicio es que el Hijo del Hombre es coronado. Viene nuestro Dios, viene nuestro Rey, y Él es coronado porque Él es digno de toda honra y de toda gloria. Número 2, dice que los resultados de este juicio es los santos del Altísimo reciben el reino para siempre. Recuerde que en los días de esos reyes, dice el profeta, y estuvo viendo hasta que el anciano de días se sentó y hasta fueron puestos tronos hasta que reinó el Señor. Así es que cuando el Hijo del Hombre reciba su reino, invita a los santos a unirse a Él. Su reino es un reino de ellos. Recuerde, nosotros seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Él después de los 1000 años. El tercer resultado es que la rebelión del diablo, Satanás, la serpiente antigua, se destruye para siempre. Recuerden, la controversia comenzó ya en el cielo y esa serpiente antigua fue echada a tierra y se acaba esa gran controversia. El mentiroso, el ladrón, el condenado es condenado para siempre, porque él es el verdadero culpable de todas las maldades que ocurren en esta tierra. Y voy a decirles qué es lo que pasó al final. Entonces, en este proceso, el cuerno pequeño que hablaba grandes blasfemias y hollaba a los santos del Altísimo por 1260 días o años, es derrotado. Así que no le haga más propaganda a un perdedor derrotado. El cuerno pequeño, que la bestia, que eso, deje de eso. Hable del Señor, de Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Siga su consejo, siga al Cordero por donde quiera que va. Y el cuarto, podemos decir, resultado es, se demuestra la absoluta justicia de Dios. Dios es justo y va a juzgar a todo el mundo, aún a los ángeles caídos y al mismo enemigo. Y se va a determinar que ellos son los culpables. Y como ellos son los culpables, ellos son los condenados. La Biblia dice, este libro no se equivoca, dice que el fuego eterno está predestinado, está destinado para Satanás y sus ángeles, por rebeldes, por desobedientes. Y si usted es desobediente y rebelde, obviamente que el resultado final va a ser que fuego eterno para usted también. Así es que hoy es el día de salvación. Decida por Cristo, deje a la bestia, deje al falso profeta, deje de hablar cosas que no convienen, que no edifican. Hable de Cristo viniendo en gloria, juzgando y reinando con nosotros por la eternidad. Así es que aquí se demuestra la absoluta justicia de Dios. Su justicia es perfecta, su justicia es santa. Y ahora nosotros entonces al final recibiremos el reino. ¿Cuándo terminará el juicio? Cuando recibamos al Rey. Oiga lo que dice aquí, esto está tremendo. Aquí va a haber paz, seguridad para todos nosotros. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecados ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz, contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en un júbilo perfecto: Dios es amor. Así que ¿cuándo terminará el juicio? Cuando coronemos a nuestro Rey y Señor. Y cuando la naturaleza, la creación de Dios dice: Dios es amor. Terminemos con la lección de esta semana y veamos qué nos dice la lección del día jueves con el tema que es seguridad responsable. Muy bien. La lección del día jueves es un recordatorio de que nosotros tenemos libertad de elegir. Algunas veces elegimos muy pobre, otras veces elegimos más o menos, y muchas veces o muy pocas veces elegimos lo mejor. Así es que recuerde que usted tiene libertad de elección. Como nosotros lo conocemos, es libre albedrío.
Y seguridad responsable es que usted y yo somos responsables de las decisiones que hacemos ahora. Y estas decisiones van a tener consecuencias, tanto buenas como malas. Así es que alégrese, dice Salmo 96, regocíjese el mar, el bosque, el campo, porque vino Jehová, estés hablando de la segunda venida de Cristo, y vino a juzgar la tierra. Él juzga al mundo con justicia y con verdad. El método por el cual vamos a ser juzgados va a ser realmente la santa ley de Dios, pero más que eso, por nuestros actos, lo que pudimos haber hecho y no hicimos con relación a lo que este libro nos ha enseñado. Así es que ese juicio es para salvación, ese juicio es para dar misericordia y gracia a aquellos que aceptaron a Cristo como su Redentor, como su Señor, como su Salvador. David expresó en forma maravillosa la idea de que Dios, el juez, está siempre del lado de su pueblo leal y que su juicio es más que deseable. El juicio implica vindicación. ¿Qué significa vindicación? Significa redención, significa libertad, significa rescatar algo que ha estado cautivo por mucho tiempo. Así es que el juicio es para reafirmar, para confirmar, para definir y determinar el verdadero culpable y también para, de alguna manera, concluir quién es libre y quién es condenado. La obra de Dios en el juicio reafirma nuestro perdón e intensifica la seguridad al hacer que nuestros pecados sean eternamente irrelevantes. No importa dónde has caído, no importa qué tan bajo haya caído tú o haya caído yo. Jesucristo vino para salvarte y vino para salvarme. El juicio es otra muestra de que la salvación es nuestra. El juicio no es el momento cuando Dios decide aceptarnos o rechazarnos, más bien es la ocasión cuando Dios acepta como final nuestra elección de si lo hemos aceptado como lo revelan nuestras obras. Tu conducta y mi conducta, mis palabras, mis pensamientos demuestran de parte de quién estoy. La seguridad que Dios me da está determinada por mi elección. Yo elijo o no elijo, o elijo mal, o elijo más o menos, o elijo excelentemente. Así es que Jesucristo viene para salvar. Él va a hacer el juicio, pero ese juicio es en tu favor y en mi favor. Dice Romanos capítulo 14, versículo 10 dice, porque tú que juzgas, dice, ¿y por qué tú que juzgas al hermano si todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? Y cada uno, oiga bien, cada uno dará cuenta de su conducta, o sea, mejor dicho, de sus decisiones, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según sean sus obras. En otras palabras, lo bueno o lo malo que tú has hecho, o lo bueno o malo que yo he hecho o decidido, eso va a determinar de qué lado estoy. Recuerda, hoy es el día de salvación. Nuevas son cada mañana su misericordia. Tú eres responsable y yo soy responsable de alguna manera de mis actos, aunque el maligno muchas veces nos puede acusar y llevar a pecar. Cristo realmente es el que borra, limpia, purifica y lava nuestros pecados. Así es que es el momento de lavar ahora mismo nuestros pecados en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que cuando venga el juicio se halle que nuestros pecados han sido borrados y que somos libres de toda condenación. El juicio es para salvación, es para darnos misericordia, es para reafirmar, definir y determinar que somos salvos. Esa es la conclusión y la seguridad responsable. Así es que estemos seguros que la obra de Dios en el juicio reafirma nuestro perdón e intensifica la seguridad al hacer que nuestros pecados sean eternamente irrelevantes. ¿Tenemos la seguridad de ese perdón? Claro que sí. ¿Tenemos la garantía de la salvación? Claro que sí. La paga del pecado es muerte. Pues ya Cristo murió. Yo he sido perdonado. Tú has sido perdonado. Hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Terminemos con la lección de esta semana. Leamos la conclusión y recibamos total bendición. ¡Wow!
Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección, el juicio previo al advenimiento, ha descorrido el velo para ver de manera majestuosa y perfecta cuál es el plan de Dios para vindicar a su pueblo. Como hemos visto, realmente Dios se complace en sus hijos, aquellos que de alguna manera estamos luchando, batallando por serle fiel a Él. Hemos resistido tentaciones, hemos resistido pruebas, luchas, hambre, desnudez, peligro, espada, todas esas cosas. Pero nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El malo, el maligno, insiste en acusarnos y señalarnos como los culpables. Pero el verdadero culpable y responsable de todas las atrocidades de este mundo es Él. Y un día muy pronto, al dictarse la final sentencia, el condenado va a ser condenado con todos sus ángeles y toda la descendencia de la serpiente. En otras palabras, todos aquellos que han elegido de una manera muy mala. Leo literalmente. Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que por sus tentaciones ha hecho cometer a los hijos de Dios e insiste en sus acusaciones contra ellos. Declara que por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina y reclama el derecho de destruirlos. Satanás viene para robar, matar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida en abundancia. Y leo literalmente, Él nos ha perdonado, lavado y purificado en la sangre del Cordero. Aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al dominio de los agentes satánicos, se han arrepentido de sus pecados, han buscado al Señor con humildad y contrición. El abogado divino intercede en su favor. Así que tú tienes un abogado, yo tengo un abogado, hay alguien que intercede por ti y también por mí para que podamos ser salvos. Los hijos de Dios sabemos que hemos pecado, no lo ignoramos, realmente reconocemos nuestra condición. El primer paso para la salvación es reconocer. Leo literalmente. El que conoce sus pecados y también su arrepentimiento declara, esto es a saber Cristo, Jehová te reprenda, oh Satán, yo di mi vida por estas almas, sus nombres están esculpidos en las palmas de mis manos, pueden tener imperfecciones de carácter, pueden haber fracasado en sus esfuerzos, pero se han arrepentido y las he perdonado y aceptado. Así es que hemos sido aceptos en el amado Jesucristo. Los hijos de Dios pecamos realmente, pero Jesucristo conoce los motivos, sabe nuestras debilidades y Él está allí para rescatarnos aún de lo profundo del pozo cenagoso de este mundo. En esta semana aprendimos 5 conceptos que a mi juicio han sido perfectos para entender el plan de salvación y para saber más acerca del juicio previo del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, como pueden ver, estos 5 conceptos han sido diseñados para darnos salvación, para darnos bendición, pero todo depende de ti, que tú elijas sabia y responsablemente lo que Dios ha hecho por ti. Por ejemplo, la visión del juicio. Vimos cómo el profeta Daniel descorre el velo de la profecía y vemos los eventos escatológicos desde el rey Nabucodonosor, vemos los medos y los persas, Grecia, y también vimos prácticamente la estatua de Daniel, que es Daniel 2, y ahora leímos Daniel 7. Estas escenas se miran hasta que fueron puestos tronos. El anciano de día se sentó, fueron puestos tronos, y ahora viene el día del juicio. Esto nos explicó la primera lección. Y el modelo del juicio, el tema número 2. Vimos cómo Adán y Eva cayeron en pecado. Dios llega, se presenta y dice: Adán, ¿dónde estás tú? Adán, asustado, dice: la mujer que me diste me dio de comer. La mujer dice: no, Señor, la serpiente me dio de comer. Y ahora vemos un juicio previo, antes de dar la ejecución del juicio. Antes de condenar a la serpiente, el Señor reprende a Adán, reprende a Eva, pero allí determina el verdadero culpable, el verdadero responsable, que es la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Él es el verdadero culpable. Entonces este modelo de juicio dice: maldita serás y polvo comerás, te arrastrarás. Le da la condenación, y a la mujer le da la promesa. Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti, la serpiente y la simiente de ella. Y entonces allí
Ese es el juicio previo, de manera en pequeño, allá en el Edén. Pero también comprendimos el tema número 3, el tiempo del juicio. La hora de su juicio ha llegado. Y vimos cómo las 4 bestias, el león, el leopardo, el oso, y vimos, el oso y el leopardo y la bestia terrible. Daniel dice que estaba viendo a esta bestia que hollaba a los santos, hablaba blasfemias, y de repente dice, fueron puestos tronos, y los santos del Altísimo reciben el reino. Así es que el tiempo del juicio ha llegado. Hay que adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y qué diremos? Lo que descubrimos, ¿cuándo terminará el día del juicio? El día del juicio va a terminar con la segunda venida de Cristo. Vamos a coronar a nuestro Rey y Señor. Allí los santos del Altísimo recibirán el reino, y la condenación, el fuego eterno, es para Satanás y sus ángeles. ¿Cuándo terminará el día del juicio? Cuando venga nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué entendimos con el tema número 5? Seguridad responsable. Esta es una parte muy interesante de la lección. ¿Por qué? Porque somos responsables nosotros. Tus decisiones, mis elecciones, sean buenas, sean malas, sean mediocres, van a determinar dónde estaremos en aquel gran día. Así es que es importante que entendamos que Dios nos ha dado libre albedrío, y hoy somos responsables y tendremos seguridad en la medida que aceptemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el garante de nuestra salvación. En este día aprendimos que los salvos serán salvos y los condenados serán condenados, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y de esta manera hemos descubierto el velo y hemos visto de manera maravillosa lo que significa el juicio previo al advenimiento. También entendimos que un día muy pronto ya toda la creación va a tener una pulsación y va a decir, Dios es amor. En aquel gran día, tal vez, vamos a sentir pesar por aquellos que no fueron salvos. Y al llegar al cielo vamos a tener sorpresa. La primera sorpresa va a ser que estemos tú allí. Ver a aquel que tal vez creíamos que no iba a ser salvo. Lo vamos a ver allí. Y aquel que creíamos que iba a ser salvo tal vez no va a estar allí. Así es que tendremos sorpresas este día. Y esta fue la lección número 9. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 10 con el tema que es el día de expiación escatológico. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Discúlpeme porque la lección de esta semana ha sido un poco larga, pero hágame un favor, por favor, busque allá abajo donde dice proyecto sitio website. Haga clic y haga usted un esfuerzo por bendecirnos para bendecirles más. Si le gustó esta lección, comente allá abajo qué es lo que le gustó. Ayúdenos a mejorar. Y si no le gustó, ore por mí y ore por usted, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Y si no le gusta la palabra de Dios, que el Señor le ayude a escoger sabia e inteligentemente. Gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana con esta tremenda bendición. Muchas gracias. A lo ancho del interior del tabernáculo harás un velo de lino fino, con figuras de querubines primorosamente bordadas en la tela, usando hilos de color azul, púrpura y carmesí. Cuelga este velo interior en capiteles de oro, colocados sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Las columnas deben caber en las basas de plata. Cuando el velo interior esté en su lugar, colócalo detrás del arca del testimonio. Este velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Luego pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y
pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo, como obra fina de bordador, otra cortina de lino fino usando hilos color azul, púrpura y carmesí. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas.